Soy Sebastián Hola. Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario. Todos te conocemos, weón. Hoy día teníamos ¿Me escuchan? planificado hablar de, No, no escucho. de las dólares y eso, pero lo vamos a dejar para después porque falta alguien más técnico en el asunto. Y, y Tomás me está haciendo eco. Vamos a hablar sobre AFP, una pequeña reseña inicial. Yo estuve buscando por todos lados gente para debatir este tema, por muchas partes, y no... y nadie se puso, o sea, eh, desafié públicamente a Luis Mesina, me metí a sus páginas de Facebook, a sus grupos y a sus distintas páginas a ofrecerles debatir a cualquiera que estuviera dispuesto a salir en este programa defendiendo su propuesta de cambiar la FP por reparto. Nadie estuvo dispuesto, no se pudo. Estamos en una situación en la que gran parte de la población del país está muy enojada, en algunos casos con ciertas razones que pueden ser relativamente justificables, porque nuestro sistema de pensiones no les está dando lo que ellos pretendían o esperaban que les diera. Bueno, nosotros como libertarios vamos a tocar el tema de los sistemas, de los distintos sistemas de pensiones, desde todas las aristas que nos competen, que son las éticas y las económicas, sobre todo, fundamentalmente, para otorgar una mirada política de lo que sí, de lo que nosotros sí eh, proponemos y pretendemos al respecto. Por eso vamos a empezar a hablar de este tema en este momento y quisiera partir con Dusan y empezar a dialogar. Ya. ¿Qué, qué parte te interesa hablar primero, por ejemplo? Porque, No, a mí me gustaría que empezaras a hacer tú el análisis propio, que cada uno de las tres personas que están aquí, además de yo, digan exactamente qué es lo que ven, dónde está el problema, hay un problema realmente, en verdad está todo bien y no hay que cambiarlo, o sí hay que cambiarlo, el problema está en el mundo laboral, el problema está en el mundo financiero, el problema está en el sistema de pensiones mismo, etcétera. o sea, como casi todas las cosas, digamos, como que tenemos ahora, yo creo que sí hay que cambiarlo, pero en el sentido contrario del que dice la mayoría, digamos, o el mainstream. Eh, yo por lo menos soy partidario de que de que se haga, de que el ahorro sea voluntario, y, pero digamos, ya yendo más a lo que es el monto de las pensiones, que es como lo que se reclama hoy, que las pensiones son muy bajas y ese tipo de cosas. Por un lado, creo que el problema está en que como que se generó una expectativa, digamos, a nivel, digamos, político o algo así, cuando se creó el sistema y después para adelante, de que las pensiones iban a ser de cierto nivel. Y obviamente el sistema no puede garantizar eso, por cómo está diseñado. En el sentido de que las pensiones dependen de cuánto la persona mete en el sistema, porque no es un sistema de, como dice, de beneficios definidos, sino que es un sistema de hecho ni siquiera es tan así, un sistema ¿cómo se dice?, de contribución definida. ¿Entiendes lo que significa eso, no? Supongo. Que uno, Beneficio definido significa que lo que vas a ganar, o sea, recibir del sistema está predefinido, de alguna u otra manera. O sea que las proyecciones están dadas. Claro, y no depende necesariamente Claro. tanto de cuánto metes tú en el sistema, y así funcionan por lo general los sistemas de reparto. Aseguran un ceteris paribus Y y de ahí listo. están sí, pues, y de ahí hay sistemas de contribución definida, que también pueden ser sistemas de reparto, qué sé yo, eso es otra categorización, donde lo que viene predefinido es cuánto tú aportas al sistema y lo que tú recibes después depende de eso. Entonces, como es un sistema que no es de beneficios definidos, entonces, obviamente, un error fue crear expectativas en cuanto a los beneficios que iba a otorgar el sistema, ¿ya? Entonces quizás por ahí viene un poco digamos, del descontento. Después está el tema de que
las pensiones igual son bajas, o sea, a nivel mundial si se quiere, o comparando con Europa, si siempre se trata de la gente trata de comparar con Europa, la OECD y qué sé yo, las pensiones son bajas. Pero el problema no es necesariamente por el sistema en sí, el sistema en sí es bien bueno dentro de lo que estos sistemas, de lo que hay en estos, digamos, en sistemas de pensiones. Pero el problema está más en lo que es la economía chilena, que no es un país rico, es un país quizás más rico en Latinoamérica, uno de los países más ricos en Latinoamérica quizás, pero eso no significa mucho, pues, que cierto es rey en el país de los ciegos, y claro, y en realidad Chile no es un país realmente rico, es como les dicen, país de ingresos medios. No es un país europeo, a nivel de ingresos es de europeo, de Europa Central si se quiere, o Europa Occidental. Entonces el nivel de ingresos es mucho más pequeño, y eso determina que las pensiones de todas maneras no van a poder ser muy altas, independiente de que fuera un sistema de reparto. De hecho, si fuera un sistema de reparto probablemente serían menores todavía, pero eso es otro tema. Entonces el problema es, en realidad el problema más de fondo es que Chile es un país relativamente pobre. Y la solución al tema es ver cómo hacer que Chile deje de ser un país pobre. Y bueno, eso es como... Me interesa que comente también Nelson al respecto. Escuchar la opinión de Nelson. Mira, yo creo que el sistema que tenemos es un sistema que está muy bien hecho originalmente, pero nunca fue un sistema libre. En el fondo, el sistema fue bastante previsor, paternalista, de tal manera que obligaba a las personas a ser clientes de la AFP y la sigue obligando a ser clientes de la AFP. Por lo tanto, las AFP no tienen la necesidad de estar buscando clientes porque los clientes les llegan. Tú te puedes de alguna forma tratar de pelear los clientes, pero los clientes están. Ya tú sabes que al menos con un mínimo va a contar. Entonces no hay libre mercado. Y por lo tanto las AFP no te pueden ofrecer mejores planes o mejores sistemas de inversiones que sean más arriesgados, no te pueden ofrecer mejores tasas de capitalización, etcétera, porque no necesitan. Van a cobrar su comisión y listo, van a tener plata en el bolsillo. Y además, sumamos a eso que las reformas que hizo la concertación de quitar las responsabilidades ante pérdidas, de poder devolver cuando parte del patrimonio cuando las personas pierden dineros, por ejemplo, eso ya no existe. Entonces, quien pierde finalmente es el cotizante y la AFP sigue recibiendo su cobro, digamos, por ser quien administre los fondos. Entonces, eso son dos cosas muy importantes, ¿ya? Que no hay una necesidad de tener clientes y no hay mejores ofertas. Y por otro lado, no son responsables ante los fondos. Entonces, si hay pérdidas, en el fondo a la AFP como que le da lo mismo. No hay gran necesidad. ¿A Tomás le gustaría agregar algo? Complementar lo que dijo Nelson, que claro, hay el nivel de competencia entre las AFP nula, ya que son simplemente un pequeño grupo de empresas que básicamente tienen a toda la población activa del país como cliente por ley. O sea, estás obligado a ser cliente de la AFP, sea de una o de otra. Y cambiarte de una AFP a otra, no digamos que es el trámite más sencillo del mundo. No es como comprar hoy día compro pan aquí en el Jumbo y mañana compro en el Líder, no. Es un trámite engorroso y a las AFP no les interesa, obviamente por incentivo, no les interesa hacerlo más fácil, porque no lo necesitan. Aunque sí hay que rescatar que el sistema de AFP, al menos como lo dijo en un video Juan Ramón Rayo, la rentabilidad que tienen en sí es bastante buena con el margen que entregamos, que si no mal entiendo es un 14% que se da, comparado con lo que es en Europa. El promedio de la rentabilidad de los fondos ha sido UF más 8 en los 36 años que lleva el sistema. Sí, no, me refiero al aporte que tienen que hacer mensualmente los contribuyentes. Que la rentabilidad, claro, la rentabilidad es bastante alta, pero la comparación que se hace, la que se suele olvidar es que en Europa tienen, o en España por lo menos, tienen que aportar un 38% del ingreso, mientras que en Chile estamos aportando creo que un 14%. No, un 10.
O un 10%. Entonces la cantidad de aporte es drásticamente diferente. De Es como hecho, un 14, en es como España un es más, 14, creo. es como un 14 de tu sueldo líquido, pero es un 10 del bruto. Bueno, entre un 14 y un 15, pero comparado con el 38 sigue siendo, ambos montos, sea 10 o 14, sigue siendo bastante lejano al 38 que se está dando en España. Lo que Por lo pasa es tanto, que los países que tienen reparto normalmente tienen esta cuestión que es un engaño, que es esto de la tripartito, del aporte tripartito. Y dicen, no, no estoy aportando 38, estoy aportando solamente 15 porque el otro 15 lo está poniendo tu empleador y el ah, otro 8 lo está poniendo el Estado. es Pero una en realidad falacia, es una no, falacia porque es técnica. el engaño más o menos. Es una falacia técnica que, claro, luego el empleador te lo pone, pero el empleador no está sacando tu salario al final. En Directa, la, indirectamente, los trucos directa, contables. indirectamente, claro, el truco contable al final es o el engaño de la depreciación, que al final, claro, perdí plata, pero no perdí nada, no me salió nada del bolsillo. Pero, claro, incluso con eso, si hacemos el ejemplo que hace Rayo, que dice, claro, si ustedes, si los chilenos tuvieran un 38% que entregaran mensualmente, como lo hacemos nosotros, la rentabilidad, o sea, la jubilación al final al jubilarse sería de como un 105% que él dijo. O sea, ¿cómo sería el caso si la AFP fuera un sistema libre, donde hubiera más competencia, donde cualquier persona podría crear su AFP y donde cualquier persona podría decir, ¿sabéis qué? No entro en ninguna AFP, o ¿sabéis qué? Me cambio a otra AFP, o me cambio a otra AFP de otro país, qué sé yo, donde aumentara la competencia. Eh, Ese, Tomás, a mí me gusta con respecto a eso, la falacia técnica que ves tú, me gusta el siguiente ejemplo. Cuando la gente me dice, no, es que lo va a poner el empleador, me gusta decirle lo siguiente. ¿Qué pasa si usted mañana le dicen que van a subir el IVA en un 4%, pero que esta vez no lo va a pagar el cliente, sino que este 4% lo va a pagar el dueño de la tienda? claro, ¿Usted ahí te cree que de gusta. verdad lo va a pagar el dueño de la tienda? Ese es el mejor ejemplo, porque la gente está muy consciente de que el IVA, aunque ellos no vayan y no entreguen la plata al impuesto interno, No, está pero, muy consciente de que lo pagan ellos. La gente no, sabe que el IVA lo pagan ellos. pero si le bajas el IVA, quieren que la baja del Pero IVA si, no la pagues tú. pero si el IVA no lo paga el cliente, lo paga la empresa. No, pero date cuenta del caso. Si que suben el IVA, claro, quieren que lo pague el empleador. Pero si bajan el IVA, que ese resto se lo lleve el consumidor. O sea, Sí, pues, para un lado o para el es la otro. contradicción. Cuando Es una hablan de quitarle el contradicción. IVA a los libros, Lo que me gustaría hacer una pequeña digresión con respecto a lo que en epistemología objetivista llamamos la interacción. Básicamente lo que nosotros observamos de la realidad no deja de ser objetivo por el hecho de que sea una interacción. Entonces hay una interacción entre el cliente y el tendero que hace que de la que sale el IVA. El IVA no sale del cliente y tampoco sale del tendero, del dueño de la tienda, sino que sale de la interacción entre el cliente y el dueño de la tienda. La cotización de tu FP no sale de tu sueldo exactamente y tampoco sale del patrimonio del empresario, sale de la interacción entre el empresario y el trabajador. Observamos los fenómenos y pretendemos entregarlos a o sea, pretendemos que considerar los objetivos asumirlo como intrínseco a una de las dos partes relacionadas en la interacción, cuando en realidad sin interacción no hay fenómeno. Entonces, no, Podemos lo llegar más a, correcto, podemos llegar a la conclusión de que el empleador no paga la cuestión. no, a ver, lo más correcto en todo caso es que ambos pagan una parte en el sentido digamos, ambos pierden con el impuesto. No es solamente, por ejemplo, cuando hablan de subirle hacer que, ¿cómo se llama? Sí, Que sí, la cuestión que la pague el empleador, una parte la va a pagar, o sea, digamos, una parte la va a pagar el empleado, otra parte la va a pagar el empleador. Eso es imposible porque al y otra aumentar los parte la van a pagar las costos, personas que el no van a tener empleador va a trabajo ganar producto menos de igual. y otra ¿Me parte entiendes? la van a pagar que no tienen trabajo por culpa de eso. El punto es que en un mundo de relaciones complejas, la mayoría de los fenómenos que se observan no están en los entes relacionándose, sino en la interacción misma. Entonces cuando decimos, no, el Claro, IVA lo paga el cliente, o lo paga él, no, lo paga el de la tienda, no, lo paga la interacción. El fenómeno está en la interacción. Y los que participan en la interacción son los que están pagando. En mayor o menor medida, casi prácticamente imposible de definir exactamente quién paga cuánto. pero no Lo mismo con solamente ellos, sino que, a ver, por ejemplo, en el caso de aumentar la cotización con cargo al empleador,
pagan los empleados, o sea, como dices, la interacción, pero por ramificaciones pierde el empleado, pierde el empleador y pierden los clientes. Todos pierden. Ah, por supuesto. Claro. Sí, Porque bueno, esas son siempre las tres partes. una relación productiva. Entonces el cliente siempre va a también verse afectado en una interacción porque es parte de la Digo, interacción. a pesar de que no está directamente involucrado en esa interacción. Oye, Ese es sí. mi punto, ¿no? Aparte de esta discusión media teórica o quizá filosófica podría categorizarse, ¿cuál según usted sería como la transición a un sistema de pensiones más liberal? Porque podríamos decir básicamente, o no, Mira, que nazcan empresas así de la nada y y cada uno cotiza donde quiere, pero pasar de esto a eso drásticamente es imposible. ¿Cuál sería una transición viable? disculpa, antes de que se vaya más el tema por allá, yo quería hacer un comentario sobre algo que dijo el Nelson, que fue sobre el encaje. El encaje todavía existe. Lo que hicieron fue bajarlo, creo que era un 7% antes de los fondos, lo bajaron al 1%. Y a pesar de eso, el encaje sigue siendo como 2/3 del capital del patrimonio de las AFP, más o menos. O sea, varía dependiendo de la AFP, pero obviamente, sigue existiendo el encaje. Ahora, ¿cómo funciona el encaje? El encaje se compensa a los cotizantes cuando la AFP tiene pérdidas por encima del promedio del sistema, digamos. O sea, no es muy común que suceda, digamos, en gran medida. La idea es que la AFP solamente tengan que compensar a los ahorrantes cuando es culpa de la AFP, por así decirlo. Y no porque, por ejemplo, hubo un desastre natural y todas las inversiones se fueron al piso y todo el sistema, digamos, bajó por algo que era imprevisible. Por ejemplo, Claro, esa es como entiendo yo la idea del encaje. Los desastres naturales en Chile son altamente previsibles, o sea, uno tiene que estar más o menos preparado que dar un Sí, sí. terremoto. Porque... No, yo no estoy defendiendo el encaje, yo solamente estoy diciendo que esa probablemente es la idea del encaje, de cómo está diseñado. Ahora, yo no me opongo a bajar el encaje por ley. Ahora, lo que yo me opongo es que se diga que el encaje tiene que ser eso y no más o no menos. Ahora, el problema con hacer un encaje mandatado por ley es que el efecto es que aumenta las comisiones al final. Eso es lo que logra el encaje. Digamos por ley. Si lo subieras, las AFP ya tienen que ser el 60% de su capital, digamos de su patrimonio, ya lo tienen en encaje. Si lo subieras al doble, imagínate, sería una cantidad ridícula de plata. Habría menos AFP en primer lugar, porque hay es menos la capacidad de tener esa cantidad de capital, que es una cantidad ridícula. O sea, piensa, el 1% de los fondos es un montón, porque los fondos ya es casi el PIB de Chile completo, saca el 1% de eso y esa es la plata que las AFP tienen que tener, además, digamos, aparte de los fondos está eso. Espérate, para bajar esto. Si tenéis 10 AFP, el 10% del Producto Interno Bruto del país estaría más o menos... No, el 1%, porque cada AFP... No, es el 1% porque es el 1% de los fondos que esa AFP maneja. Ah, ya. Entonces tenemos mucha una plata. vez, sí, es mucha plata, y por eso lo tuvieron que bajar, porque si no era inviable el sistema, derechamente. O sea, las AFP iban a tener que poner una cantidad de plata que no existe, por así decirlo, digamos, en la economía chilena, que tendrían que haber traído plata, digamos, de Todo el mundo. dónde, y habría sido ridículo. Onda, no podrían haber existido AFP simplemente porque era imposible que cumplieran con ese requisito. Entonces, por eso probablemente fue que tuvieron que bajarlo. Ahora, un efecto de eso es que bajan las comisiones. Por eso de tener plata de todo el mundo, yo creo que las comisiones son ridículas, el 1%, el 2%, y pelean para que bajen un poco más. Y una persona que gana el mínimo, en verdad, pagarle 3 lucas o 2 lucas o lucas y media a la AFP, yo creo que no le va ni le viene. Entonces, la comisión no es un tema relevante. Pero con respecto a eso de traer plata de afuera, a mí me parece que una buena solución a muchos de nuestros problemas, pero muy importantemente a dice relación con una disminución fuerte de impuestos a
al impuesto de primera categoría y de impuestos de renta, y una desregulación bancaria mayor, y sobre todo generar establecer por ley el derecho de secreto bancario, que debería ser un derecho humano, debería estar en la ONU, para que, para que Pero es que privacidad. países que no respetan estos derechos, y los millonarios de esos países que no respetan estos derechos, que es la mayoría del mundo, nosotros estamos dentro del grupo de países que no respetan estos derechos en este momento, traigan su dinero acá y en ese sentido dinamicen mucho más nuestra economía, permitiendo tener mejores salarios y a su vez mejores pensiones, mejor ahorro. Sí, pues, no, sí, esa es la solución al final. Pero mi punto es que, de todas maneras, oye, y además tienes que tener en cuenta lo de la comisión no es 100% trivial. Onda, sí, siempre va a ser como un 1%, 2% del ingreso de la persona, porque así se define la comisión. La comisión depende de cuánto la persona gana, Sí, po. no de cuánto cotiza. Una persona que gana O sea, el mínimo, una persona que gana el mínimo, sueldo bruto 300 y tantas lucas, si la FP le cobra el 1%, está pagándole 3.000 y tantos pesos a la FP, o sea, es nada, es una huevada. No, es sí, que es poco, no, sí es poco, pero piensa que eso el asunto para mi gusto es cómo la AFP misma suma todas estas 3 lucas, 4 lucas y no sé qué, y se hace una ganancia que es importante, que es una ganancia considerable y que está muy bien que la ganen si acaso están haciendo bien su trabajo. Por lo mismo, el incentivo de decirle, tú no vas a poder cobrar esta comisión al mes siguiente si tuviste pérdidas por tu culpa, porque invertiste mal la plata, es un incentivo muy potente para ellas para no perder tu plata, porque a pesar de que a ti son 3 lucas más en tu sueldo, que no es nada, para ellos son millones de pesos menos en el bolsillo. Eso. Y eso es muy importante. ahora, Si el tema va a permanecer siendo obligatorio, por lo menos que no pierdan mi plata, porque ya me obligaron a ponerla. sí. Ahora, lo que yo decía es que ese 1% no es trivial, porque piensa que esto es un 1% de tu ingreso a lo largo de años y años y años. Ah, por O sea, supuesto. No, sumándose, entonces, claro, igual en total no es poca plata para una persona, pero, pero la gente por lo general no lo piensa así de todas maneras, así que Es que el efecto sí, en sí es limitado, pero no es completamente despreciable. Ese es mi punto. Ahora, de todas maneras, es verdad eso de que el sistema de FP, de todos los sistemas similares que existen y qué sé yo, incluso otros sistemas que son libres, es uno de los que tienen comisiones más bajas. Y eso está bien. O sea, mucho más no va a poder mejorar la parte de comisión. Si eso yo lo admito. ¿Ya? Por eso yo siempre digo, la parte principal donde se puede mejorar el sistema es justamente la parte donde, digamos, de los ingresos de la gente, como tú dijiste recién. disminuyendo los impuestos. Claro. Claro, disminuyendo los impuestos hasta el punto de que tú atraigas capitales, porque en este momento Chile no está atrayendo capitales. Pero igual Aquí cuidado es con el tema. esas cosas que Yo aumentan recuerdo que comisión. cuando yo era chico, en política solía ser tema, y solía ser un tema fundamental, cuánta plata de afuera se está invirtiendo acá. Ya no es tema, y a mí me preocupa que no sea tema, porque es muy importante ser competitivo a nivel de capitales. Ah, por supuesto. Mm. Sí. Pero hay que es importante reducir los impuestos a nivel de utilidad de las empresas, de los inversionistas y de la gente. Cosa de que, claro, venga más gente a invertir, pero también la gente al momento de cotizar tenga más recursos o tenga la capacidad de ahorrar más, no producto necesariamente de que sea más productiva porque tenga un salario más alto, sino porque puta, el Estado le está sacando menos. No sé si vaya tanto por ese lado, o sea, a mí me parece que el impuesto que yo dejaría sería el IVA, y me dicen, pero ¿cómo si es el que más afecta a los pobres? Y digo, bueno, sí, pero es que al mismo tiempo es el que menos afecta el ahorro, es el que menos afecta la capitalización, es el que menos afecta la inversión, es el que menos afecta Sí, probablemente la inversión puede ser, pero el ahorro, la gente de con menos recursos, la yo gente creo con que menos sí recursos le no ahorra. afecta. La gente con menos Yo recursos no conozco, ahorra. Aquí en la quebrada del ají, la gente con menos recursos no ahorra. Son muy pocos países, Suiza,
Estados Unidos antes, cuando valía la pena ahorrar, y Cuando valía la pena ahorrar. donde la gente pobre ahorra. En verdad, la gente de bajo ingreso, incluso en países ricos, no ahorra. Bueno, económicamente quizás no Es afecte que, mucho, es pero que por lo menos depende, éticamente sí. ¿Cómo? es que depende de a qué te refieres con ahorrar también. Me estoy Porque, refiriendo a Guardar invertir las lucas. indirectamente, porque directamente todo el mundo lo hace cuando pone algún negocio o algo así, mucha gente lo hace y la gente realiza inversiones directamente, ahorros directos como la vieja que pone el carro a pilla. Eso es una inversión directa, un ahorro directo. Pero me refiero a las inversiones indirectas, que son fundamentales porque son las que mantienen una industria más compleja. Y la gente pobre en ningún país del mundo, con excepciones como te decía, Suiza, Estados Unidos en el siglo XIX, Inglaterra pero, en los 80, la gente pobre no va y dice voy a comprar acciones, o no va y dice voy a meter mi plata en fondos mutuos, o no va y dice voy a meter mi plata en depósitos a plazo, de largo plazo, etcétera. No lo hace la gente pobre. Pero, Y no porque sean pobres, porque hay países ricos donde la gente, comillas, pobre de esos países ricos, que no es pobre, tienen una muy buena renta. Australia, ponte tú, ¿cuánto ahorran los australianos de su bolsillo, de lo que ellos quieren? Estoy seguro que los pobres australianos no ahorran nada, o en agregado es prácticamente nulo. Entonces, si queréis tener si necesitáis sostener un Estado, estamos en el supuesto que necesitáis mantener un Estado, para lo cual necesitáis impuestos. Estamos en el supuesto que necesitáis impuestos también, que también es un supuesto para mantener un Estado. ¿Qué impuesto dejáis? El que menos afecta la capitalización y el que menos afecta el ahorro, y eso es claramente a nivel macro el impuesto del valor agregado. Ahora, ahora, para mí... yo conozco críticas a al IVA, críticas, digamos, de un punto de vista más liberal, libertario. Eh, la principal es que, por lo menos de las que yo conozco, es que el IVA es muy fácil de usarlo para aumentar digamos, los ingresos estatales y los gastos estatales sin que la gente reclame, sin que, justamente por lo eficiente que es y por lo oculto que es, digamos, o sea, No te das entre cuenta comillas porque es oculto. directo. Entonces, Ya. por ejemplo, está este tipo que se llama Daniel Mitchell, del Cato Institute, que él escribía hace poco, justamente porque en Estados Unidos varios de los precandidatos de primarias republicanos habían propuesto poner un IVA allá, que no existe allá. además del Eh, impuesto a las ventas. no, 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 habían propuesto reemplazar los impuestos actuales con un IVA, Ah, ya, ya. pero Pero una de si las eso es cosas lo que él reclamaba era que en la práctica eso no se iba a hacer, se iba a poner un IVA eso es lo temático que de está más. proponiendo Gary Johnson. Gary Johnson, su principal Sí, propuesta sí, es impuesto sí sé. de empresas cero, impuesto de personas cero, y todo el Estado se sustenta con un IVA. Y a mí me parece que no está mal. Sí, pero tranquilo, tranquilo, déjame llegar a él. Una de las críticas justamente es que eso no va a pasar así, en casi ningún caso lo que va a hacerse es que se va a poner el IVA, además de las demás cosas que haya. Pero fuera de eso, está el tema de que en Europa, todos los países que tienen una carga estatal muy alta, la adquirieron después de haber comenzado a tener un IVA. Una vez que impusieron el IVA, el gasto estatal de esos países subió como cohete. Después de haberse mantenido más o menos estable por mucho tiempo, El IVA es pusieron lo único IVA y de ahí eficiente del subía. Estado. El IVA es ¿Ah? lo único eficiente del Estado es el IVA. Si el Estado es Claro, y eficiente en entonces, algo, es el IVA. entonces ese es un problema, porque si es que tú ves que el IVA habilita, digamos, la creación de un Estado súper gigante, como en los estados de bienestar europeos, entonces, en realidad uno quizás por un tema, digamos, de pragmático, digamos, de ese tipo de cosas, uno quizás querría que no hubiera un IVA, porque justamente habilita eso. No, tú Eh, sabes, a lo que voy yo, es que uno no puede llegar y decir ya vamos a ser libertarios mañana y listo, y se acabó el Estado y cierro todos los ministerios y bla, 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 y vamos a tener pura policía y no sé qué. No podía hacerlo así de golpe. Y el IVA es una herramienta muy eficiente y que tiene muy poco efecto sobre la inversión, con el cual tú puedes sostener este Estado gigantesco que ya tenemos, mientras pretendes es que, eliminarlo, disminuirlo, achicarlo. Eso es la gran es que empresa, justamente ese es el problema. sobre todo las Ese es microempresas. justamente Pregúntale al que le compráis el pan en la esquina, weón. ¿Qué le cuesta más pagar? ¿La renta
o el IVA. Les cuesta mucho pagar el IVA, ¿ya? Y sobre todo piensa que el mayor aumentador o inflacionario de precios vendría siendo también el IVA, pues. Tú bajas el IVA y los precios bajan inmediatamente. Aparte Baja el un otro quinto. impuesto. A ver, mira, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero el tema es que el no tener un IVA, por ejemplo en Estados Unidos, en otros lugares, actúa como una barrera al crecimiento del Estado. Justamente porque es muy difícil obtener ingresos de otros impuestos y este es tan eficiente que permite que crezca más la cosa. ¿Entiendes? Yo entiendo Pero, lo que tú quieres, que la cuestión haga menos daño, etcétera. Yo lo entiendo completamente. Pero el problema justamente es eso, que el tener un sistema impositivo malo, digamos ineficiente, actúa como barrera para que la cuestión pueda seguir creciendo. Un freno a Entonces, mano. yo prefiero tener una barrera, un sistema ineficiente que actúe como barrera a que la weá crezca. Sorry por el exabrupto. Que tener una cosa que es eficiente y que permite que la cuestión crezca infinitamente, entre comillas. a ver, Entonces, No sé, esa es mi posición personal al menos. quiero aterrizar. Sé que somos libertarios, tenemos un sesgo clarísimo y vamos a hablar de impuestos toda la noche. Sí, podemos hablar de impuestos toda la noche. No hablemos de impuestos ahora porque este es un tema de FP. Volvamos a la FP. Yeah. Volvamos a la propuesta que están haciendo estos tipos, que es básicamente la expropiación de los fondos y que los políticos manejen un sistema de reparto. Yo sé que para todos nosotros, los cuatro que estamos aquí, nos parece una cuestión, una idea ridícula, no tiene sentido, pero tenemos que explicar por qué y cómo. Es una idea ridícula desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ético. Y me parece importante que toquemos ese tema, porque la gente dice, ya bueno, estos buenos están aquí defendiendo la AFP, pero aquí está otro que me está diciendo que me van a dar una pensión a toda raja. Entonces, bueno. Yo creo que el punto sería explicar cómo realmente el sistema de FP no es tan capitalista como dicen que es, de que es casi como un sistema de libre mercado cuando tiene su sistema prácticamente que un oligopolio. ¿Cómo lo explicas? Pero es que a ver, lo que yo le entendía a Sebastián, él quiere ver primero el tema del sistema de reparto, ¿por qué es malo? ¿No? ¿Por qué es malo el reparto? Vamos, ¿por qué es malo el reparto? ¿Por qué es malo? A mí me Vale, gusta. voy a ponerlo en términos libertarios crudos. ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo quitarle a tus nietos tu jubilación? Y a los hijos Sí. de tus nietos que todavía no nacen en forma de deuda pública. A ver, déjame A mí me poner parece primero. evidente, pero vamos desarrollando. Que de partida ni siquiera te quitan solamente el dinero para tus nietos. Piensa que te está quitando el dinero a ti, primariamente, Para porque pagárselo a otro. depende mucho de la natalidad que haya en la cantidad de dinero que te están sacando. Yo creo que la forma más sencilla de ponerlo es como lo puso Juan Ramón Rayo, que dijo, si en Chile la gente cotizara lo que están obligados a cotizar allá, la tasa de reemplazo en Chile sería de más de un 100%. O sea, la gente se jubilaría y tendría más que su, Sí, pues digo más que su 105%. ingreso. Sí, era como 115, decía él, una estimación. O sea, 105 entendí yo, si pero tú comparas el sistema de reparto con el sistema que tenemos ahora, el sistema de reparto es Vale, mucho peor. hongo. Y vale hongo. Entonces, la forma más simple de ponerlo es decirle, mire, si tú estuvieras ahí aportándole a tu cuenta lo que aportan en España en su sistema de reparto, usted estaría ganando, en vez de, no sé, pues, en vez de 105 lucas, usted estaría ganando como 300 y tantas lucas. No, pero además otro punto importante es que... Yo quiero tocar este tema más en profundidad porque sé que me parece que esto es súper importante. Yo cuando estaba estudiando finanzas con el Tomás en la Michigan, me dieron un ejercicio sobre valor futuro de las mensualidades, Ya. el valor presente de las mensualidades, en el cual ¿Valor nosotros... actual neto? ¿Ah? No ¿El neto. VAN? No neto, de mensualidades. Para el futuro. Ok. El tema es que nos hicieron un ejercicio en que una persona ahorraba el 10% de su ingreso durante 20 años, después durante 10 años no ahorraba nada, pero tampoco gastaba nada, y después durante 20 años recibía el 100%, y el interés que salía asociado era como de un 5, no me acuerdo, de un ejercicio de ese tiempo, me acuerdo los años, me acuerdo el porcentaje, pero no me acuerdo el interés. Entonces, si la AFP están rentando UF más 8, una persona que ahorra 20 años y 10 años no ahorra, pero no gasta,
debería tener una pensión más o menos similar a su sueldo, si es que está correctamente realizado el ejercicio. Si alguien tiene un Excel por ahí y lo puede hacer de nuevo y me dice cuánto es el interés cuánto es la ganancia que se requiere para tener un 100% de tasa de reemplazo si es que ahorraste 20 años y mantuviste 10 años el ahorro generando intereses, sería genial. Pero Pero la estadística dice que está ahorrando después de los 30 o 35. Entonces la cantidad de interés acumulado es bastante baja. claro, Yo no estoy seguro bien, pero el tema, bueno, el argumento, este es el argumento económico, no es el argumento, digamos, Sí, más de y ético-moral. además lo que más se critica es que se prometió una supuesta rentabilidad que era como el 70, no sé cuánto por ciento de tus últimos 5 o 10 años. Y claro, eso se fue a la cresta porque se dieron cuenta que la gente estaba viviendo 10 o 20 años más de lo que antes se vivía. Entonces, el mismo monto final que tú tenías para tu jubilación ya no se reparte en 10 años, sino que se reparte en 20 o quizás 30 años. Entonces, el monto Sí. 40. obviamente disminuyó drásticamente. Te lo Esa calculan a es otra cosa 110 que años. o sea, a ver, yo creo que la gente debería jubilarse 20 años, no más. Creo que 20 años es mucho, 10 años. Porque ¿cómo vaya a pasar 20 años, 30 años de tu vida sin trabajar? O sea, yo por lo menos no me lo concibo desde un punto de vista vital. Yo me veo a mí mismo 20 años sin trabajar y digo, concha su madre. Y eso que llevo trabajando 10, 12 No, años no, de mi pero vida. el Y punto digo, va es que se hizo una 30 años sin promesa. trabajar, ¡qué chucha! No, sí, sí, es que, pero eso va de la mentalidad de persona en persona. Pero el punto es que se hizo una supuesta promesa de que no, con esto vas a tener una renta, vas a tener un sueldo equivalente a un 70% de tus últimos 5 años. Y se lo olvidó, y no pudieron prever que la gente iba a vivir mucho más. Como dijo un economista, no sé qué economista fue en el informante, dijo, la gente tiene la mala suerte de que ahora vive mucho. Y básicamente ese es el problema, está viviendo mucho. Y por eso la jubilación se le va. No le- No, y también están trabajando poco. O sea, más de la mitad de los chilenos cotizan menos de 15 años. no, también, pero además están viviendo mucho, o sea, ya no están viviendo no están muriendo a los No, 70 la años, cantidad de 60 años. laguna. A ver, Y bueno, sí. este es mi punto. Estamos viviendo mucho, estamos trabajando poco y nos estamos quejando. Sí. A ver, Esto es como sí. el caso A de la ver, tipa como el caso de la tipa que trabajaba en McDonald's. ¿Cómo? mi opinión respecto de eso es que el problema ahí justamente es que exista una edad de jubilación por ley y qué sé yo, todas esas cosas por ley. Porque eso genera como una expectativa de que uno se va a poder jubilar a esa época digamos, una pensión decente, como quieran definirlo, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de lo que debería ser, que es que se pacte, digamos, previamente se diga ya, entonces queda claro desde un principio que la pensión va a depender de lo que... Porque actualmente la gente empieza a trabajar y de repente el sistema les dice, oye, ahora estás metiéndole plata a una FP. Y, oh, va, ¿y eso? Y se topan con esas cosas y no entienden cómo funciona y no saben nada de eso. Entonces, justamente porque está todo predeterminado por ley. Siento discrepar, Dusan. Yo sé que tu experiencia en el mundo laboral no es tan alta. Yo he estado en muchos trabajos y por lo menos 6 veces ha ido alguna persona de la FP a venderme la FP y me ha dado una charla de 1 hora sobre cómo funciona. En la construcción, Ya, sí, pero ojo, eso es después una vez, porque cuando tú estás ahí, cuando tú empiezas a trabajar por primera vez, tú no eliges necesariamente tu AFP, sino que si es que no eliges, te vas a una por defecto y muchas, yo creo que Dusan, otro error, está prohibido elegir la FP hace rato. La Bachelet en su primer gobierno hizo una ley donde la AF cada 2 años se hace un concurso donde la FP que tiene las comisiones más bajas se queda obligadamente, o sea, las personas que empiezan a cotizar, los inmigrantes y los jóvenes, van obligadamente a la FP que tiene las comisiones más bajas durante 2 años y luego se pueden cambiar. Y al momento que se pueden cambiar, en el momento que se vuelve a hacer el concurso sobre quién tiene las comisiones más bajas para volver a garantizarles 2 años de cotizaciones de los nuevos cotizantes. Inmigrantes sí, jóvenes. Y en ese momento recién te van a vender la pomada si es que quieres y qué sé yo. Pero a la gente por lo general no le interesa mucho, o quizás sí le interesa, no sé. Pero por lo general parten sin saber nada de la cuestión y empiezan con la idea de que, esta cuestión
tiene que estar de alguna forma diseñada para que, qué sé yo. Para que Entonces, rente. es como que se genera esa expectativa al Claro, venir todo eso predefinido. En cambio, si claro, tú vas, por ejemplo, no sé, a contratar un servicio de alguna cosa, da lo mismo, cualquier cosa, donde no venga eso, ninguna cosa predeterminada, tú primero quieres saber, qué es lo que me ofrecen, qué gano, cuánto me va a costar, etcétera. En este caso, la gente, como viene casi todo predefinido, probablemente a mí me tinca que la gente se hace una expectativa de antes de lo que les va a entregar el sistema. Más todavía con el ambiente que hay ahora. ya, yo quiero sobre eso mismo. La educación financiera en Chile es asquerosa. O sea, yo te digo, Sí, eso, por supuesto. la mina rica de falda corta que llegaba a la obra de la construcción a explicarle a todos estos hombres cómo funcionaba el sistema de FP, estaba hablándole en chino. Estaba hablándole en chino. Y Entonces, tú esos eres tipos a mí me preocupa porque el discurso educacional actual tiene que ver con los públicos y no sé qué, y la cacha de la espada. Y a mí me preocupa porque, claro, la educación pública, todo el mundo sabe quién es Arturo Prat, todo el mundo sabe quién es Bernardo Higgins, pero la verdad es que nadie sabe lo que es un interés compuesto. Y después llega la señora de falda corta a la FP a decirte que te cambias FP y te da un discurso de 1 hora donde te explica cómo funciona el sistema y tú y te metéis a pendiente de la hablar falda. en chino. Y eso es crucial para tu vida y Arturo Prat no es crucial para tu vida. No, no, sí. O sea, eso ya es un comentario sobre el tema de la. Yo encuentro que hay tantas otras cosas que son mucho más cruciales. Por ejemplo, no te enseñan cómo hacer una cuenta bancaria, no te enseñan cómo se pagan los impuestos, no te enseñan todas esas cosas que son tan, al final, Esencial. importantes, porque si no lo sabías hacer y no lo hacís por pago, después te llega el tremendo palo. Claro. Simplemente, y esas cosas son cosas tan importantes para el día a día, digamos, que pueden tener consecuencias tan. Y no Pero las enseñan. damos la PSU de historia y decimos, no, mira, los cabros saben quién fue Alejandro Magno, así que la educación es buena. Claro. Pero bueno, eso es un tema aparte, yo creo. Si es que quisiera hacer alguna vez Sí, un vamos episodio a hacer un sobre hangout sobre educación, educación en la brevedad. A todo esto, sí. hoy quiero aprovechar Ahí, que tengo 5 espectadores y eso es harto para mí, que mañana a las 11 de la noche voy a estar entrevistando ay, se me olvida el nombre de este chico, el escritor del libro negro de la nueva izquierda, que es tremendo, y vamos a hablar sobre ideología de género, sobre deconstructivismo, sobre Focal, sobre Bourdieu, sobre todo lo que es el neofeminismo, etcétera. ¿A Así qué que va a estar hora? muy interesante. A las 11 de la noche, hora chilena. ¿Lo vais a ir a ver o no? Sí, va a estar grabado. Ya, bueno. Así que eso. Seguimos con el tema y entonces, ¿por qué el reparto, económicamente, por qué el reparto no funciona? Dusan. como dije, o sea, renta menos, te da menos, porque en España, con lo mismo, lo que cotizan allá, tienen una tasa de retorno, o sea, tasa de reemplazo de como el 70%. Y acá, con esa misma cotización, sería como del 112%. O sea, un montón más. Más que un cuarto más alto. De hecho, es como un tercio más alta. Entonces, Además, derechamente es peor además, el sistema en de ese reparto sentido. hoy en día se está financiando en España, además con impuestos. O sea, no Sí, solamente bueno, con no bueno, solamente con ahí el aporte ahí de lo la que te gente. pueden decir es que aquí también están poniendo plata de impuestos para mejorar el sistema y qué sé yo. Eh, entonces, pero lo que es más justo ahí es comparar el aporte completo al final, el coste, si quieres, el coste para la sociedad, tomando en cuenta los aportes que hacen las personas y además el aporte estatal y comparar eso. Oye, pero tomando en cuenta el aporte Ya. del sistema de reparto, ¿cuánto era la tasa que había que pagar? ¿25%? Porque ese es un Sí, tema más o menos. Depende. bastante populista, Depende. positivo, como para enseñar a la gente de que no le favorece, porque estás pagando una tremenda cantidad de tu sueldo comparado a lo que estás pagando en la FP. En España Bastante es caro. Depende, 28. Nelson, en distintos países hay distintas tasas, pero todas las tasas de reparto superan el 20% casi en la totalidad, o sea, deben haber alguna excepción por ahí, pero todos los ejemplos que he visto es más del 20%, es más del doble de lo que ponía en tu FP. Y en España, por ejemplo, el caso ya es dramático, 38%, y claro, como decíamos, está esta falacia técnica de que supuestamente una parte la pone el empleador, otra parte la pone el Estado, pero en verdad es mentira, sabemos todos que al final todo sale de la interacción y por lo tanto el empleado se ve afectado por toda la tasa total.
Pero sí, siempre superan el 20% en prácticamente todos los casos, todos los que yo he visto al menos. Si alguien ahí por ahí me puede decir uno que no supera el 20% en una cotización de reparto, me lo puede decir. Ahora, si metiéramos 20% de nuestro sueldo en la AFP, quién sabe cuántas pensiones tendríamos. No, Sí, oye, el otro punto es que Pero argumento económico, ¿por qué el sistema de reparto no es viable? No porque es peor, porque no es viable. porque no es Eh, viable. sí, Nelson, ¿por qué no es viable o consideras tú que no es viable y por qué? No es viable porque el dinero lo está sacando de los que están entrando. El dinero para jugar a las personas. Entonces, en algún momento el dinero se va a acabar, o si no se acaba, tiene que meterlo el Estado, o si no, va a tener que aumentar la tasa de cotización, po. Porque lo que está pasando en todo el mundo es que está bajando la tasa de natalidad y por lo tanto hay más gente vieja en relación a la gente joven. Por lo No, eso tanto, no va a está tener pasando en menos todo el gente mundo. metiendo Eso no está dinero. pasando en todo el mundo. Ojo, eso no está pasando en todo el mundo. Eso está pasando en el mundo No sé que no en desarrollado. todo el mundo, pero hablo en general en el mundo occidental, en general. Sí. En Occidente, porque A ver. en el Medio Oriente la natalidad ha subido. En China está subiendo de a poco ahora que permitieron el segundo hijo, etcétera. claro. A ver, Tomás, ¿qué opinas tú sobre la viabilidad o inviabilidad del sistema de reparto? El problema del sistema de reparto es que tiene un nivel de riesgo mucho mayor porque, o sea, no depende de cuánto trabajes o cuánto ganes o nada, depende de prácticamente de cómo evolucione la estructura social, o sea, cuánta gente va naciendo, cuánta gente va muriendo, o sea, depende totalmente de tu país. En cambio, en el sistema por lo menos en el sistema de FP, Tomás, depende de Tomás, cuánto. Tomás, arregla tu ancho de banda, cierra alguna cosa que tenía abierta porque te estoy escuchando robótico. Ahí, ¿se escucha? Ahí sí, Ahí ya. sí, ya, perfecto. El problema del sistema de reparto es que el nivel de riesgo es mucho mayor porque tu jubilación depende básicamente de la estructura social que exista o de la cantidad de gente que haya trabajando. No depende de ti. O sea, si hay mucha gente trabajando, hay poca gente trabajando, hay muchos adultos, poco joven, depende de otro. En cambio, por lo menos en el sistema de AFP o sistema más privado, o sea, nadie te va a asegurar que vas a tener un mejor sueldo, pero por lo menos ya depende de ti. Ya es distinto el sistema. Tú ya puedes influir en cuánta jubilación puedes llegar a tener. En el sistema de reparto estás jodido. O sea, dependes de todo el resto del país. De todo lo que el país de decide. la demografía. Básicamente genera dependencia social. Básicamente. O De la sea, demo- no importa lo que sí. yo haga. Si Yo el país estoy está jodido, tratando, está jodido. yo estoy tratando de hacer programas cada vez más cortos porque, por ejemplo, uno de los últimos duró 2 horas y es mucho para gente que los ve después, sobre todo. Yo he Así visto que Bailando con Lobos y son programas de 3 horas y es mucho. quiero Sí. avanzar en el tema rápidamente y quiero avanzar a la parte ética. Y para avanzar al tema ético, Un quiero poner en comentario contexto. cortito. Para mi gusto, el tema ético, hay dos aristas, solo dos, no hay más. Uno es el tema de reparto versus capitalización individual y el otro es obligatorio versus voluntario. Nada más, porque ponernos a decir no que la AFP es ética o no es ética porque las pensiones que entrega y no sé qué, eso es técnico, eso no es ético. Ujú. Y si decimos, y si nos ponemos a ponernos en los detalles de la cosa, ya nos estamos yendo a lo ético. Así, por lo tanto, para ir a lo ético, quiero establecer dos dicotomías. Una es ahorro ahorro individual versus reparto colectivo y la otra es voluntario versus obligatorio. Esas son las dos cosas que me gustaría tratar como dos fenómenos anexos del asunto ético que nos genera el problema de las pensiones y una vez más partir la ronda con Dusan. Bueno, Voy a partir la ronda al revés, parto con Tomás y para el otro lado, ya. Repíteme las preguntas. No, que hagas una relación entre los dos criterios de ética más abstracta que están involucrados en el asunto, que son ahorro individual versus reparto y voluntariedad versus obligatoriedad. O sea, el primero el que tengas que mezclar tus ahorros con el ahorro del resto de la gente cuando tú puedes estar ganando más o puedes estar ganando menos, lo encuentro que no tiene sentido en sí. O sea, ¿por qué el fruto de mi trabajo tiene que ser compartido con el fruto del resto? O por qué mis pérdidas tienen que ser compartidas con las pérdidas del resto o viceversa. Y segundo, el hecho de que, ¿por qué tengo que estar obligado a ahorrar? Cuando, o sea, ya significa que ya la sociedad me está obligando a hacer algo que quiero o no quiero hacer.
Y ese es el punto fundamental, aunque los más conservadores dicen, no, que si no después el Estado se tiene que hacer cargo de ti, porque si no vas a como, cuando me jubile y no tenga nada, el Estado se tiene que hacer cargo de mí. Yo creo que ahí hay un problema de que asumimos en que el Estado se tiene que hacer cargo cuando yo cometí el error. Y por eso ponen el tema de que no, el ahorrar tiene que ser obligatorio. Nelson, Tomás lo dijo todo en realidad. La cuestión es simple, o sea, si tú tienes responsabilidades y tienes que asumirla, el Estado no tiene por qué asumir responsabilidad sobre ti, lo que también significa que el Estado podría obligarte en el caso de tú no querer porque a la mayoría les conviene. Entonces estaría violando tu libertad y tampoco te dejaría ser responsable de ti mismo. Yo creo que en la medida que fuera más voluntario, la gente también se haría cargo. Si bien podría haber un desfase con problemas sociales, digamos, de gente que no tenga un shock, jubilaciones, que no digamos, robe, un etcétera. shock inicial, digamos, un shock inicial. Claro, un shock inicial. Pero En aumentaría el algún momento, ha pasado con incentivo, otro ejemplo, en algún momento la gente tiene que hacerse responsable de sí misma. pero Pero inmoral, obligando y como decía Tomás a no poder rentabilizarte mejor o a aceptar pérdidas como pasa en cualquier otro sistema, digamos, no corresponde. Y lo otro es que lo que más importante que sea voluntario es que las AFP te pueden entregar mejores planes de rentabilidad de lo que te están entregando ahora. Porque no van a querer que te vayan, no van a querer mantener el cliente. va a haber incentivo. Exactamente. Pero sobre todo hay que tratar de eliminar la idea de que, es que si no, si yo no ahorro, no, papá Estado me rescata. No, hay que eliminar eso de que no, si yo no ahorro, el que jode soy yo. Y listo. Y yo tengo que pagar tengo que pagar por los platos rotos que rompí. Y no el Yo Estado. considero una muy buena idea en el caso que siga siendo obligatorio ahorrar, en que tú puedas retirar los fondos y que para retirarlos tengas que firmar un papel donde diga que tú te haces responsable y el Estado no se hace responsable de ti en el caso de que tú pierdas o necesites una jubilación de asistencia. Claro. Sería interesante. A Es lo más lógico. ver, una cosa es que me parece, no sé, esto del ahorro forzado, ya sea con un sistema de AFP o reparto, es obligarte a participar, digamos, es crear un monopolio. ¿Sí? Y yo creo que casi no hay nadie que apoye la idea de crear un monopolio, excepto algunos tipos medios Chicago, qué sé yo, cuando hablan de monopolio natural, pero eso es otro tema. Entonces sería como antiético crear un monopolio. Eso es una cosa. Segunda cosa, me parece terrible involucrar a las personas, meter a las personas a la fuerza a una cosa que funciona como una estafa piramidal, básicamente. Y eso tiene que ver con el tema demográfico que se mencionaba antes, qué sé yo, que al final es una estafa piramidal disfrazada de... Con respecto al reparto, ¿te refieres a la estafa piramidal? El reparto, sí, el reparto. Entonces, esto es completamente antiético, obligar a la gente a participar de un esquema piramidal. De ahí está el tema del derecho de propiedad y la responsabilidad individual. Se supone que el sistema de FP, ahora hablando del sistema de FP, está fundado en el principio del derecho de propiedad. Siempre lo dice Piñera y etcétera, que la idea es que los fondos son de propiedad del trabajador, y eso es mentira en tanto que a ti en el fondo te obligan a meter esa plata ahí, y cuando te obligan a hacer algo con la plata, esa plata ya no es tuya. Entonces, O sea, contra tu nombre, eso sería. Es que no, Dusan, hay que entenderlo en su contexto. Dusan, pero eso, hay que entenderlo en su contexto porque el siglo XX fue ideológicamente tan destructivo y tan dañino que se dejó de entender por propiedad lo que es la propiedad. Y se entiende por propiedad una cosa muy nominal, que es como, esto es tuyo. Y no se entiende por propiedad de, esto es tuyo y por lo tanto es tuyo, haz lo que quieras con él. Sino que se entiende por propiedad esto de, es tuyo, aunque yo te diga qué hacer con él. Sí, yo siempre pongo el ejemplo... Lleva tu nombre, este punto específico del derecho de propiedad, y siempre pongo el ejemplo de mi galpón. Yo compro un galpón y quiero procesar cocaína en ese galpón. ¿Es mi propiedad o no es mi propiedad? No, nunca fue mi propiedad, ni un poco, porque nominalmente me dijeron, claro, eso es tuyo, pero en el momento que yo quise hacer lo que quería con eso, llegaron
y me lo quitaron y me metieron preso. Es como lo del sistema económico de la Alemania nazi, que dicen que, pero es que era capitalista porque había propiedad privada, pero era nominal nomás. O sea, al final la producción la dirigía el Estado según sus necesidades y ellos decidían a decreto, básicamente, cómo se producía, qué se producía, dónde se producía, quién producía, cuándo, dónde, todo. Pero es tuyo. Ellos querían cambiar, pero es tuyo y te vamos a dejar lucrar con la cuestión, pero para que te quedes tranquilo y no nos reclames. Pero nosotros decidimos todo. Vamos a permitir tener auto siempre y cuando use cinturón de seguridad. Entonces en ese sentido. Entonces, en ese sentido, el sistema de FP incluso, y el sistema de reparto, pero el sistema de FP sobre todo es súper nazi en ese sentido, porque trabaja con ese engaño de que esa plata es tuya, a pesar de que tú no decides qué hacer con ella, el Estado decide qué hacer con ella. Y el Estado te dice, métela en una FP. O sea, la caja fuerte tiene tu nombre, pero yo la manejo. Claro, yo te digo dónde poner la caja fuerte o qué sé yo, cuándo puedes sacar de ahí, etc. Ahora, eso tiene un efecto, aparte del hecho de que es mal entender el derecho de propiedad y en el fondo no trabajar sobre la base del derecho de propiedad, tiene el efecto sobre lo que decían antes, de lo que es la responsabilidad individual. La gente se vuelve, digamos, irresponsable en el sentido que ya no es responsable de sus propios jubilación, si es que quieren tener una, etcétera. Y eso causa una especie de, para usar el término quizás antiguo, una degeneración moral, digamos, en el sentido de que la gente deja de sentirse responsable de su vejez, y no solamente eso, sino que además empieza toda esta cuestión de que empiezan a pedir que el Estado se haga cargo de eso, porque como que empiezan a tener toda esta expectativa de que, entonces, como me están obligando a meter plata, y eso se supone que lo tiene que dar alguien más, y el Estado se tiene que encargar. Eso también va en un tema cultural de que se asume, podemos echarle la culpa a quien sea, pero se asume en que en cualquier caso, el Estado responde, el Estado se hace cargo, el Estado me ayuda, el Estado me respalda, el Estado rescata a los bancos, el Estado... Cuando entonces, tú tienes eso, es como cualquier esfuerzo. El terremoto. Claro, y el el Estado pasa a tener esta ilusión de ente mágico. Yo quiero dar mi consideración al respecto. Yo creo que, de verdad, es importante tener este argumento y decirlo. Cuando Luis Messina y otros defensores del sistema de reparto te dicen, no, el sistema de reparto es viable porque a pesar de que la natalidad a veces disminuye, hay inmigración. Ese argumento es racista. Ese argumento es racista. Es un argumento nazi. Voy a traer inmigrantes para quitarles su plata para jubilar a mis viejos. Eso no es admisible. Cuando alguien te dice ese argumento, tú tienes que hervir de rabia, porque están considerando que otras personas, solo por el hecho de su nacionalidad, solo por el hecho de venir de inmigrantes, son instrumentos para explotar a los intereses de los jubilados de tu país. Y es un argumento que propone explotar en el estricto y más marxista sentido de la palabra, quitarle parte del trabajo, parte de su producción a ciertas personas por condición de su etnia o raza o la cultura de su procedencia, para financiar a personas locales. Eso a mí me parece perverso y de verdad hay que decirlo con mucha fuerza, porque es de verdad, llega a ser, es una cosa que a mí se me abren los ojos mucho. Es esclavizar. Sí, pues porque al final, como decía, esta cuestión es un esquema piramidal y los que vienen llegando nuevos son los que menos van a recibir. Entre más tarde llega, los inmigrantes especialmente, esos van a ser los últimos según esta idea de Messina, esos van a ser los que van a terminar pagando más y recibiendo menos, van a recibir mucho menos o nada. Cuando la cuestión, porque al final el sistema de reparto colapsa o de alguna forma tienes que explotar. O sea, en España están muy cerca ya de tener un activo por cada pasivo, o sea, un trabajador activo por cada jubilado. Y eso, por eso después de casi la mitad de la gente.
Por Claro, eso le están sacando casi la mitad del sueldo a la gente. Si tienes casi un activo por un jubilado, tienes que sacarle más o menos la mitad del sueldo a la gente para que la cuestión funcione, pero es un robo. claro, Claro. claro, po. Y más todavía si es que la cuestión funcionara como decían algunos, ¿no? Es que los jubilazos no deberían ser noticia porque todos deberían tener jubilazos. Y más todavía en ese caso. O sea, ahí sí que sería una cuestión donde necesitaría ir básicamente campos de concentración ahí. ¿Cómo contraargumentarían el típico argumento de que no, es que tenemos que ser más solidarios y el sistema de reparto es solidario porque nos preocupamos del Que no resto y es bla, bla, solidario. bla, bla, bla? Es que no es solidario. Es que no es Ah, eso solidario. es lo que... No es solidario. Solidaridad en la Teletón. Eso es solidaridad. Solidaridad en la Teletón. Nos ponemos, decimos, oh, cresta, necesitamos financiar esto porque en verdad hay niños que lo necesitan, no tienen la culpa de lo que les pasó, de cómo nacieron. Las personas dicen, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a generar un sistema en el que estas personas se solucionen su problema. Eso se puede hacer en el caso de los viejos que no tienen plata, de los que no ahorraron incluso, aunque incluso tengan algo de culpa por no haber ahorrado, pero convengamos que estaban en un país donde pagaban un montón de impuestos, donde tenían una serie de problemas de mercado laboral inflexible, que no les permitía trabajar siempre, etcétera. Y se puede hacer, o sea, podemos ponernos de acuerdo y decir, oye, loco, ¿sabéis que en verdad, mira, están estos viejitos que no tienen plata, ayudémoslos? Y vamos a Ahí, hacer una especie de teletón de los jubilados. Pero eso es solidaridad. Pero ir y ahí, decirte, oye, vengo yo con una pistola a quitarte la mitad de tu sueldo porque hay un viejo que no tiene plata, eso no es solidaridad. El flight que asalta la farmacia a la esquina porque la mamá tiene cáncer no es solidario. no, No po. lo es. Es un Ahora, delincuente. antes de que se me olvide, ahí había otro tema más, porque con lo de la degeneración moral que yo hablaba, que básicamente es el tema de que la gente se vuelve más irresponsable, pero también está el hecho de que la gente ahora espera dejar de trabajar en algún momento. Eh, Piensa que eso es normal, dejar de trabajar, como tú decías, no puedes imaginarte estar más de 10 años sin trabajar o algo así, No me habías puedo dicho. imaginar estar un mes sin trabajar. Y yo soy una persona que trabaja muy poco. Pero Claro, entonces tú me pones, imagínate, oye, vaya a estar 2 semanas sin trabajar, yo me muero. Y no es porque yo sea un trabajólico que trabaja todo el día. De hecho, tengo un ritmo de trabajo bastante inferior al de la mayoría de la gente. Pero Es constante. es exacto, es parte de entonces, la vida. Y ahí donde a mí me gustaría ya llegar un poco, sorry, Dusan, al cierre. Da tu punto y voy a hacer el cierre. Porque ujú. da tu El, punto. el- el tema, sí, sorry. El tema es que al final la gente, incluso hay enfermedades, se sabe que enfermedades degenerativas como el Alzheimer, digamos, tienen más prevalencia en la gente que está inactiva. Entonces, si uno, si uno espera digamos, si se trata de que la gente deje de trabajar en algún momento, eso no solamente hace que se vuelva, digamos, tenga menos autoestima, si quieres expresarlo así, etcétera, sino que además es gente más enferma Oye, en general. una, una, Entonces, una persona jubilada es un astronauta en el espacio. Los músculos se le atrofian. Es lo mismo con un jubilado. Las neuronas no sí, están trabajando. O sea, se sí, atrofian. y en realidad no hay motivo. Y en realidad no hay motivo por el que una persona realmente vaya a dejar de trabajar. No estoy diciendo que siempre tenga que seguir, por ejemplo, un O sea, viejo puede tenga ser. que trabajar en la construcción, por ejemplo. Es un Pero, caso pero distinto. siempre hay, claro, por ejemplo, siempre hay otras pegas menos intensivas en lo físico. Entonces, a mí me parece Voy al cierre. antiético eso. Voy al Ya. cierre. El 21 de mayo hubo una protesta donde quemaron vivo a un caballero de 80 y tantos años que estaba trabajando de guardia en una farmacia, tengo entendido. En Y realidad era como nochero, algo así, pero da lo mismo. la gente que realizó este asesinato se Gracias al incendio se justificaba dieron cuenta. y sus amigos justificaban en el hecho de que esta persona no debería haber estado trabajando por la edad que tenía. Eh, La- la- una persona, ese local necesitaba a alguien que estuviera en ese momento ahí cuidándolo y hubiera sido una persona más joven o más vieja y eso es irrelevante. Pero lo más importante del tema es el siguiente. Considerar que las personas a cierta edad no tienen que estar trabajando porque a ti se te ocurre es de un totalitarismo que enerva.
Yo no quiero que nadie me obligue a dejar de trabajar nunca, porque para mí trabajar es de verdad, después de, no sé, mi polola, el mayor placer de mi vida. Mi hijo, mi polola y la pega. Y por lo tanto, el cierre del programa para mí, este es mi tema para el cierre. Hablamos sobre FP, hablamos sobre reparto, hablamos sobre impuestos, hablamos sobre cómo es viable que las personas ahorren para que tengan una vejez más holgada y más tranquila. Pero para mí el punto fundamental es que tu vida es tuya y que tú tienes, si tú quieres vivir, tienes una responsabilidad de hacerte cargo de ella. Y hacerte cargo de ella significa también algo que es muy hermoso, que es descubrir eso que te apasiona, te gusta y te vuelve loco, hacerlo de la mejor forma posible y disfrutar de eso hasta la muerte. Pretender vivir para trabajar en algo que no te gusta, para después pasar 20 años sin trabajar, es enfermo. No es sano. Está muy mal. Pretender autotorturarte con un trabajo para después retirarte por retirarte. Y no hacer nada, sin disfrutar de los hijos, salir de viaje, no, mentira. Al final eso no es cierto. Son muy pocas personas los que hacen eso. Los hijos normalmente te dejan tirado y no te alcanza, normalmente no te alcanza la plata para el viaje. No, si en Europa no es mentira, en Europa son 3 gatos los que viajan cuando están jubilados. No es todo el mundo y no es normal. Y hay que ser un país muy, muy, muy rico. Y andar viajando tampoco todo el rato, pegarse un viaje, convengamos, todos es agradable, placentero, pero pasar 20 años de tu vida viajando no lo es. No lo es. Y por lo tanto yo quiero cerrar diciendo, amemos el trabajo, primero. Amemos el trabajo y trabajemos en algo que amemos. Porque además le entregamos un mejor servicio al otro. Porque además de entregarle un mejor servicio al otro, somos más felices, porque nuestros logros son más valorados por nosotros mismos. Y en este mundo complejo, este capitalismo global complejo, que no es tan capitalista, pero como nos gustaría a nosotros, pero lo es, de intercambios extremadamente intrincados, que una sola persona haga su trabajo con pasión, con amor, con dedicación, con cariño, hace la diferencia. Hace la diferencia en un mundo mejor. Y hace la diferencia para él, para ser más feliz. Pretender, repito, pretender jubilarse, pretender dejar de trabajar por un montón de tiempo, pretender planificar tu vida como voy a trabajar en algo que odio y después voy a dejar de trabajar por un montón de tiempo porque voy a tener plata para hacerlo, es enfermo. Y es del egoísmo más irracional y más inmoral que puede existir en comparación con el decir voy a hacer lo que amo y voy a ser feliz haciendo lo que amo y voy a entregar lo mejor de mí a los demás y a mí mismo, que es del egoísmo más racional y más moral que puede existir. Sí. Es cosa de imaginarse, hay un montón de gente que ha hecho algunos de sus aportes más interesantes a la ciencia, a la cultura, a la literatura, a la música, pocos años antes de morir de viejo, a los 80 años, 70 años. Entonces, imaginarse simplemente que esa gente hubiera tenido prohibido quizás, porque está mal trabajar a esa edad, para mí es estúpido. Claro. Bueno, ese era el cierre de Usan, pero está bien, me gustó el aporte. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario, que tengan una feliz semana. Recuerden mañana sintonizarnos a las 11 de la noche de hora chilena, porque vamos a estar entrevistando al coautor de Libro Negro en la Nueva Izquierda, y vamos a estar hablando de filosofía compleja y profunda de la izquierda postmoderna, así que va a estar interesante. Nos vemos, buenas noches.